Hola chicos, bienvenidos al vídeo exclusivo del mes de septiembre de 2022 en el Patreon de La Bruja Verde. Y este mes traigo un vídeo muy especial que llevo planeando desde hace 3 meses y que va a ser muy extenso porque os prometo que lo he resumido todo lo que he podido, pero aquí hay mucha tela que cortar y eso que me voy a centrar básicamente solo en lo germánico. Pero bueno, el vídeo de este mes va a ser sobre la hexapétala, hexafolia o hexephus. Los que me seguís desde hace tiempo ya sabéis que este es un símbolo muy importante para mí. Llevo usándolo muchísimos años, lo veis en mis fotos antiguas de altares, en objetos que dibujaba o que construía, etc. Hace 3 meses os dejé un pequeño vídeo espontáneo donde os hablaba solo de mis experiencias en la relación con este símbolo o en relación con este símbolo, donde yo os decía que no era un vídeo académico ni histórico, sino que solo hablaba de experiencias. Y en ese momento me di cuenta de que debía hacer un vídeo que fuera más histórico y académico, porque además tengo mucha información recogida sobre este símbolo que he tenido que poner en orden y resumir mogollón para poder traeros este vídeo que hoy estáis viendo o escuchando en este caso porque es un vídeo podcast. Voy a hablaros de la hexapétala en un contexto histórico y académico. Me gustaría hacer un pequeño disclaimer y es que sé que en la comunidad pagana a nivel hispanohablante hay más personas interesadas en este símbolo que estudian y enseñan sobre él desde el punto de vista de las culturas del norte de España. Entonces, yo no soy entendida en estas culturas del norte de España, ni las estudio. Y ya que tenemos el material de estas personas, pues les dejo a ellas la hexapétala desde el punto de vista de las culturas del norte de España. Y yo me centraré sobre todo en la cultura germánica, ya que soy estudiosa aficionada de esta cultura por varias razones. En primer lugar, porque ya sabéis, porque soy descendiente directa de inmigrantes alemanes y de otras zonas germánicas del centro de Europa que son consideradas germánicas desde el punto de vista cultural, étnico y también son germanoparlantes. Y por ello pues estudio la cultura germánica desde hace varias décadas pues para saber más sobre mis antepasados. Y en segundo lugar porque soy asátruar, entonces lo que a mí me toca es lo germánico. A vosotros os dejo otras cosas que tienen que ver con la península porque sé que hay personas que lo estudian a fondo y lo respeto. Espero que ellas también me respeten a mí. A continuación os cuento un poco cómo yo conocí este símbolo porque ya sabéis que me gusta siempre añadir la parte de cómo llegamos nosotros a algo, la parte experiencial, pero va a ser muy breve y ya empezaremos después con la parte histórica. Bueno, en mi caso yo conocí el símbolo de la hexapétala, lo he explicado muchísimas veces, porque cuando era bastante joven investigaba sobre la cultura alemana, por las razones que os he dicho antes, de que soy germano-española, y quería saber más sobre mis antepasados. Entonces, llegó hasta mí a través de los libros de magia que había en aquella época, en inglés sobre todo, información sobre lo que se llaman hex signs, o símbolos de hechizo, o símbolos de bruja, que aparecía en libros de Raymond Buckland, de Silver Ravenwolf, de Ellen Dugan, entre otros, porque hay más. Allí hablaban de una serie de símbolos, de los cuales vamos a hablar aquí extensamente después, que los descendientes de los colonos alemanes de Pensilvania pintaban en casas, graneros, muebles, contratos incluso, etc. Me llamaron muchísimo la atención estos símbolos, pero sobre todo me llamó la atención el hexephus. Es decir, había un símbolo que ellos llaman hexephus o pie de brujas, que en Europa conocemos como roseta, hexapétala, hexafolia, que es el símbolo sobre el que trata este vídeo, y me llamó tanto la atención tan poderosamente que enseguida comencé a dibujarlo y usarlo en mi práctica, a usarlo como símbolo personal, etc. Y con el tiempo me di cuenta en otro libro que ya tenía hace tiempo, que era Futhark de Dre Thorson, que este símbolo es mucho más antiguo. También hablaremos de esto. Y que deriva de la forma antigua de la runa Agalaf. Esa forma antigua es Agal,
que representa a Yggdrasil, el árbol del mundo, y por lo tanto este símbolo representa un axis mundi. Esta forma original es un trazo vertical con una X encima. Es lo que representa ese árbol del mundo. Ahí me di cuenta de que era algo muy antiguo, y con los años fui investigando y descubriendo mucho más, que es lo que os voy a exponer aquí y que prometo que es un resumen, aunque sea un vídeo larguísimo. Bueno, comenzaremos hablando de qué es la hexapétala. La hexapétala es un símbolo con forma de flor de 6 pétalos que se puede dibujar usando un compás. Está compuesta por 6 vesica piscis, que son esas formas de pétalos, unidos por uno de sus extremos, con lo cual parece una flor. Hay diversas variantes, solo la flor rodeada por un círculo, la flor rodeada por líneas curvas que unen los extremos de los pétalos como si fuera una telaraña, o los extremos unidos por otros vésicas. También puede estar coloreada en negativo o en positivo, con lo cual visualmente puede parecer un símbolo u otro, pero son el mismo. También puede estar dibujada con una línea en el centro de cada vésica, de cada pétalo, o entrelazando muchas hexapétalas, y también puede estar representada intercalando dos, o sea, una doble roseta, una doble hexapétala y muchas otras formas derivadas que se podrían encontrar, pero estas son las principales. ¿Dónde se colocaban estos símbolos? Bueno, pues estos símbolos a lo largo de toda Europa, como vamos a ver, incluso en Estados Unidos, se colocaban en graneros, casas, columnas, dinteles, muebles, contratos y otros papeles legales, tumbas, vigas, en banderas y en la ropa, en las iglesias, por ejemplo, muebles de las iglesias, en paredes de iglesias, en altares de iglesias, etcétera. Y podía aparecer pintada, tallada, grabada, quemada, bordada, etcétera. Recibe muchos nombres. Os voy a dar aquí una serie de nombres que yo he ido encontrando a lo largo de los años, pero si investigáis vais a encontrar más. A ver, dependiendo de la zona del mundo, los nombres que recibe son hexapétala, hexafolia, roseta, hexefus o pie de bruja, alpfus o pie de elfo, trutenfus o drudenfus, que es en alemán, pero no tengo claro qué significa truten ni druden. Hexekopf, que es cabeza de bruja, Thunder Wheel o rueda del trueno, que es el símbolo del dios Perún. Thunder Mark, también marca del trueno, como símbolo también del dios Perún, que está relacionado, aunque es eslavo, está relacionado con Thor. Sol de los Alpes, Olaf Rose o rosa de Olaf, pequeño sol, Gluckstern o estrella la suerte, Hexflower o flor de bruja, Daisy Wheel o rueda margarita, etc. Y si seguís buscando encontráis más. Como veis, son muchísimos nombres que se han utilizado por toda Europa y también en América. ¿Para qué sirve este símbolo? Bueno, pues principalmente es un símbolo de protección. Si observamos con atención la historia de la hexapétala, a través del tiempo, para las distintas culturas, etnias y lugares del mundo, siempre ha servido como protección. Ha servido para la protección frente a aquello de lo que esa cultura concreta tenía miedo. No importa si tenían miedo del trueno, del rayo y el fuego que pudiera quemar sus graneros y su grano o su casa, como por ejemplo pasaba en Rusia y en los países eslavos, o si tenían miedo de otras cosas, porque también servía para protección de los muertos y las tumbas, como por ejemplo pasaba en Inglaterra entre los siglos XVI y XVIII, o la protección, por ejemplo, frente a las brujas en Pensilvania, en el Nuevo Mundo, porque ellos tenían miedo. Bueno, no solo en Pensilvania, también en las colonias del norte que esto lo veremos también, en las colonias del norte de Estados Unidos,
también se utilizaba la esapétala como protección del mal, de las brujas, de los hechizos, del diablo y todas estas cosas. Entonces siempre la usan para proteger, por lo que si tú quieres usarla, puedes dibujarla para protegerte de aquello que temes o para proteger aquello que quieres proteger. Estas son conclusiones a las que he llegado yo investigando con el paso de los años. Con todo lo que os voy a ir ahora hablando, contando, vais a ver que es un símbolo de protección. Pero además, los historiadores lo corroboran explicando que estos símbolos son símbolos apotropaicos, es decir, que sirven para proteger y alejar el mal, desviarlo, repelerlo, pero además son símbolos cargados de superstición mágica, que culturalmente se dibujaban, pintaban o tallaban para prevenir y para evitar todo lo malo y atraer las buenas energías. La palabra apotropaico proviene del griego apotropaios. Es una palabra que habla de alejar o apartar el mal. Bueno, como veremos más adelante, la esapétala también ha sido considerada un símbolo solar, una de las numerosas ruedas solares que simbolizan el camino del Sol alrededor de la Tierra durante el año, que nos traen las estaciones y los ciclos agrarios. Quiero decir también que, como ocurre con otros símbolos usados en la cultura germánica, en algunos lugares se ha usado como símbolo identitario, político y nacionalista, pero ese no es el tema a tratar aquí. Pero quería dejarlo también caer. También ha sido relacionado con la brujería, de origen germánico, para la protección y la buena suerte, y más modernamente con la brujería del cerco, relacionado con cruzar al otro lado. Ahora vamos a hablar del origen de la hexapétala. Es un símbolo que se ha usado a lo largo del mundo en distintas épocas. No se sabe con certeza quién lo trazó o usó por primera vez, pero se especula que pudo ser trazado en diferentes sitios al mismo tiempo por personas que no tenían relación, ya que es un símbolo geométrico que se puede trazar jugando con un compás, con unas tijeras o usando una cuerda con una tiza en forma de compás. Sin embargo, podemos ver que se ha utilizado muchísimo en la cultura germánica y eslávica y por sus descendientes por todo el mundo. También se ha usado en la cultura romana, sobre todo en tumbas. También hay algunos vestigios donde se ha usado también en tumbas en la cultura hebraica. También se ha usado en la cultura celta, relacionándolo también con el trueno. En la Inglaterra medieval y hasta el siglo XVIII se usó también en tumbas, por ejemplo. En España también se ha utilizado en azulejos y por ejemplo, en el sur, es que estoy pensando en el sur, perdonadme. En España, en el sur, se ha utilizado también en azulejos que tenían que ver con las iglesias, ¿no? Y en el norte también se ha usado y lo vemos también sobre todo en sitios como iglesias. El origen más antiguo encontrado es el proto-indoeuropeo. Modernamente tenemos símbolos asociados con la New Age, como la flor de la vida y la semilla de la vida, pero culturalmente estos símbolos proceden de la hexafolia, de todo lo que os estoy contando, de todos estos vestigios que os estoy contando. Solo que en la época actual se han cogido estos símbolos y se le han dado nuevos significados culturales, es decir, hablo de la flor de la vida y de la semilla de la vida. Hablemos de la esapétala en relación a los dioses. En la antigüedad se encuentra este símbolo asociado a dioses de distintas culturas. Todos son dioses del trueno, del rayo y de las lluvias. En términos protoindoeuropeos se relaciona con Perkbunos. En términos germanos y escandinavos con Thor. Para los rusos y para los eslavos, sobre todo para polacos y ucranianos, está relacionado con el dios Perun, igualmente del trueno. Para los celtas con Taranis. Para los romanos con Júpiter. Y aquí ya podríamos especular que quizás había un poquito de sincretización. A continuación hablaremos de la esapétala en la cultura germánica y eslava. Como hemos visto con anterioridad, la esapétala estaba relacionada con la protección contra el rayo y con su dios, así como la protección contra el mal y los desastres.
Como símbolo protector se ha usado en muchísimos países de origen germánico. Los germanos fueron grandes conquistadores que desde la Edad de Piedra viajaron a todas partes de Europa y zonas de Asia y conquistaron e hicieron asentamientos, por lo que podemos encontrar restos de su cultura por gran parte de países centroeuropeos, eslávicos, nórdicos, en Rusia, incluso en países mediterráneos y en América. No debemos olvidar que los descendientes de los pueblos germánicos se han seguido moviendo en todos los siglos siguientes, formando colonias y llevando su cultura a otros lugares. Allí donde ha habido germanos encontramos símbolos como la esapétala en casas, muebles, graneros, decoraciones, etc. Los rastros más fuertes se pueden ver en países como Polonia y Ucrania, aunque también en Suiza, pero está por todas partes y sobre todo si investigas a lo mejor se te queda en el tintero algún lugar que no conoces, porque cuando vas investigando siempre te encuentras con gente que dice solo lo hay en este lugar, solo lo hay en Pensilvania. Como os pongo un ejemplo, investigando sobre Pensilvania había gente que decía esto solo lo hay aquí y también además de esapétalas tenían lauburus, pero no los llamaban lauburus, y decían esto solo lo hay aquí, y yo pensaba, bueno, estás ofendiendo a gran parte del norte de España, ¿no? Porque el lauburu es un símbolo muy importante de su identidad cultural, ¿no? Entonces, hay muchos sitios que a lo mejor no voy a nombrar en este video podcast, donde habrá hexapétalas también, pero bueno, yo os hablo de sitios donde yo he encontrado información de que la hexapétala está en esos lugares. También la hay en España, en Gran Bretaña también se mantuvo su uso, ya cristianizado en iglesias y cementerios hasta el siglo XVIII y lo llevaron hasta el Nuevo Mundo. También en la cultura germánica puede verse como una rueda solar, pero es particularmente interesante su relación con Agal, la forma antigua de la runa Agalaz. Agal es un símbolo formado por un trazo vertical con una X encima. Es una forma muy simple o estilizada de hexapétala y representa Yggdrasil, el árbol del mundo en la cultura germánica. Como en otras culturas, el árbol del mundo es un axis mundi. Es una representación chamánica de que podemos cruzar al otro lado y también una representación de los niveles que hay o los mundos que hay en el otro lado, por donde se puede mover un chamán. Por lo que aquí también vemos un símbolo místico, que en cierto modo es como ese mapa que os cuento tantas veces que los chamanes de distintos lugares del mundo pintan en su tambor, que es el mapa que hay cuando cruzan al otro lado. Entonces, Agal y la hexapétala formada solo por un trazo vertical con una X encima, ¿no? Que es como una hexapétala estilizada, os he dicho, es como un mapa realmente de lo que hay al otro lado. Bueno, hablemos de también la hexapétala en Gran Bretaña. En Gran Bretaña se encuentran hexapétalas por toda la isla, con gran profusión en la zona este y que datan desde la Edad Media hasta el siglo XIX. Pero tuvo un uso muy marcado en los siglos XVI y XVII, que es además cuando llegó a Norteamérica a través de los colonos ingleses. En Gran Bretaña se encuentran en techos, vigas, paredes, repisas de chimeneas, dinteles de puertas y ventanas, muebles, objetos de decoración como relojes, etc. Los estudiosos llaman a este y a otros símbolos grabados marcas de brujas, aunque el que con más frecuencia aparece es la hexapétala con diferencia, pero hay más símbolos que aparecen grabados. En Gran Bretaña se usaba como símbolo protector para proteger a los habitantes de una casa, al edificio, a los que estuvieran dentro de un recinto o de un objeto, por ejemplo una cama, o a lo que estuviera dentro de un objeto, como por ejemplo algo contenido dentro de un cofre. Para protegerlos del mal, de las brujas y sus hechizos y de los espíritus malignos, del diablo y este tipo de cosas. En cuanto a la llegada de estos símbolos a Estados Unidos, ocurrió durante los siglos XVI al XVIII. Se encuentran muchas hexapétalas en contexto funerario en lugares como Nueva Inglaterra y otros lugares coloniales del norte de América. La costumbre era tallar las lápidas con hexapétalas
para proteger al difunto, para proteger el cuerpo, para proteger al difunto en el otro lado, para protegerlo de influencias malignas. En Gran Bretaña durante los siglos XVI y XVII, con las ansias de acabar con el catolicismo, su folclore y su superstición, este tipo de símbolos fueron perseguidos, comenzaron a aparecer más bien de forma oculta, porque estaba mal visto y podían castigar a las personas que los usaban. Entonces se usaban ya menos en abierto. Sin embargo, en Estados Unidos, bueno, en el Nuevo Mundo, sí que se usaban en abierto. Allí floreció y se usaban muchísimo en las tumbas, como he dicho, ¿no? Allí es como que hubo un florecimiento del uso en concreto de la hexapétala, pero también de otros símbolos conocidos como marcas de brujas. Lo que pasa es que, como os digo, el más usado era la hexapétala. A continuación me gustaría hablaros de el uso de la hexapétala en Pensilvania, ya que para mí todo comenzó con Pensilvania, ¿no? El descubrimiento de este símbolo comenzó con el Hexefus de Pensilvania. Bueno, pues otro lugar donde podemos encontrar con asiduidad pintada y grabada la hexapétala es en Pensilvania, en Estados Unidos. Allí hay un enorme movimiento cultural que tiene que ver con el uso de ciertos símbolos que vinieron con los colonos alemanes y que pintan en sus graneros, casas y muebles. La cosa llega a tal punto que tienen a personas que estudian estos símbolos, que son conocidos como exólogos o exologistas, ya que estos símbolos, entre ellos la hexapétala, allí se conocen en alemán como Hexsigns o símbolos de brujas. Son símbolos de identidad étnica, ya que hablan del pasado alemán de estas personas, y con el paso del tiempo estos símbolos han variado y han florecido como identidad, ya que los habitantes de Pensilvania se consideran descendientes de alemanes. Allí encontramos a personas que ven estos símbolos como mágicos, no solo como apotropaicos, sino también para otros usos que no son eliminar el mal. Tenemos a los Hexenmeister, una especie de maestros brujos que solo practican la magia blanca y cuyo cometido es deshacer el daño causado por las brujas, que para ellos son personas que hacen magia negra a los demás por envidia, por maldad, por venganza, por amor, por ejemplo, para hacer ataduras, etc. Haciendo los Hexenmeisters un servicio a la comunidad con su magia benigna. Los Hexings forman parte de su cultura mágica y los usan. También los usan como protección contra el diablo, por ejemplo, y los seres malignos, no solo contra las brujas. Y también en Pensilvania tenemos un segundo grupo de personas que ven a los Hexings como un símbolo artístico de identidad cultural alemana. Recordemos que Pensilvania es una colonia alemana creada en el siglo XVII. Recibió inmigrantes de zonas consideradas alemanes étnicos o étnicamente germánicas, como son Alemania, Suiza, Alsacia, Lorena y Austria. Zonas que son germanoparlantes también en su mayoría. Ellos se ven en Pensilvania como descendientes étnicos alemanes, entonces siempre ponen por delante eso, que ellos tienen una cultura alemana, que son descendientes de alemanes, que allí llegaron los alemanes, etc. La primera persona que llamó a la hexapétala como Hexefus en Pensilvania fue Wallace Nutting, en su libro Pennsylvania Beautiful, en 1924, y explicó que se pintaba en graneros para protegerlos del mal. Como hemos dicho, lo llamó Hexefus. En alemán, Hex significa bruja, Hexerei significa brujería y Verhex significa hechizado o embrujado. En Pensilvania, como hemos visto en otros lugares del mundo, decoraban y decoran con estos símbolos armarios, cofres, relojes, cómodas, rifles, cerámica, toallas, cajas, lápidas, graneros. Muy habitualmente, por ejemplo, con los rifles, lo usaban como una marca de que era un producto o una artesanía de origen alemán. Ahora bien, Nutting llamaba Hexefus a la hexapétala y a todos los símbolos los llamaba Hexsigns. Pero ¿os habéis dado cuenta de que en Gran Bretaña a estas marcas, no solo a la hexapétala, sino a las demás, las llaman witch mark? Es lo mismo, ambos son llamados marcas o signos de brujas. Entonces pienso, ¿quién fue primero, no? ¿El huevo o la gallina?
Primero fueron los alemanes, los ingleses, primero fue Pensilvania, que los llamaba Hexains, o primero fue Gran Bretaña, o es un origen común alemán. ¿Quién influenció a quién a la hora de usar el nombre de marcas de bruja? De todas maneras, también me gustaría comentar que Lecoté recuerda que en Alemania la hexapétala era conocida como Alfus o pie de elfo y Trutenfuss o Drudenfuss. Que no he encontrado que es Truten o Druden, pero no sé por qué me da la impresión de que es algo así como también un elfo o un duende o algo así. Bueno, quizás Wallace Nutting solamente estuviera nombrando un término usado en la cultura germánica. Es posible, ¿no? Y de ahí viene todo. Otro erudito que nos habló de los Hexains como símbolos mágicos fue el profesor alemán Dr. August C. Marr. Defendió la teoría de que quienes los pintaban tenían las creencias de que los símbolos tenían poderes protectores y estudió diversos lugares de Europa donde se usaban, como Suiza o, por ejemplo, en Renania, en Alemania, y que también desde zonas alemanas étnicas fueron llevadas a Pensilvania, ya que formaban parte de las tradiciones folclóricas del centro de Europa y los llevaron con ellos al Nuevo Mundo. Y bueno, aquí ya nos vamos a poner muy serios porque vamos a hablar de historia, pero un recorrido histórico que os prometo que lo he resumido muchísimo, pero es extenso. Entonces vamos a hablar del recorrido histórico de la hexapétala, ¿no? Y de las discusiones de los académicos sobre este símbolo y otros similares, es decir, marcas de brujas, durante los siglos XIX y XX, y sobre si son mágicos o son solo artísticos. Bueno, una escuela de pensamiento se basa en los estudios de los hermanos Grimm, conocidos por sus cuentos. Estos estudiosos vieron a los símbolos geométricos como antiguos símbolos mágicos con poder protector y raíces en las culturas precristianas de Europa. Para ellos, todos los símbolos circulares como la hexapétala, el lauburu, el triskel, la cruz de brazos iguales, el sol negro, la esvástica, etc., eran todas ruedas solares que provenían de un culto prehistórico a los poderes de la naturaleza. Representaban el movimiento del sol a través de las estaciones, las 4 direcciones, los ciclos agrarios, el culto al sol y en sí las 4 estaciones, etc. Esto ocurrió durante el siglo XIX, pero al comenzar el siglo XX se originó una nueva escuela de pensamiento opuesta que defendía que todos estos símbolos solo eran manifestaciones artísticas sin ninguna intención mágica ni espiritual. Su argumento es que son patrones fáciles de dibujar con un compás y que son simplemente diseños geométricos que se enseñan a los artesanos o que dibujan hasta los niños jugando con un compás. Para ellos solo son decoraciones que sirven para llenar huecos en edificios y muebles. El principal exponente de esta teoría fue el Dr. Alfred L. Shoemaker, totalmente escéptico. Hoy en día, estudiosos y aficionados siguen conformando ambos bandos. Se sigue pensando igual, hay personas que piensan que son símbolos mágicos y hay otras personas que piensan que solo son manifestaciones artísticas. En Alemania también hubo una acalorada polémica sobre los símbolos geométricos y su significado. Aquí entra en juego un movimiento de romantización del folclore europeo y en concreto germánico. En la primera mitad del siglo XIX, como dije anteriormente, los hermanos Grimm tuvieron mucho que ver con sus 4 volúmenes de mitología germánica, proporcionando fundamentos académicos para el interés en el pasado germánico y sus influencias en el presente a través de las creencias y costumbres del pueblo. Más tarde llegó el nacionalismo político alemán con su racismo y movimiento pangermánico que a finales del siglo XIX, antes de Hitler, se ocupaba de estudiar asentamientos alemanes y las influencias fuera de la patria. Y aquí quiero hacer un inciso porque en mi colonia también hubo investigaciones de este carácter y de hecho hay una anécdota sobre partos múltiples muy divertida porque los colonos de aquí, de la colonia de la que procede mi familia, engañaron a los investigadores, se quedaron con su dinero y hasta los años 60 en Alemania todavía había personas
que en libros publicaban los estudios que habían ocurrido en la colonia de donde procede mi familia y era todo mentira, los habían engañado. Algún día os contaré la anécdota de los partos múltiples, pero para que no se haga largo, pues solo quería hacer ese pequeño inciso. Y a principios del siglo XX, los germanófilos dirigieron su atención al descubrimiento de los significados ocultos de los diseños del arte popular alemán que aparecían en objetos cotidianos, casas, muebles, textiles, etc. Descubrieron que eran portadores del antiguo pasado germánico y también símbolos religiosos, ruedas solares, símbolos de buena suerte, signos de salvación, advertencias apotropaicas para mantener el mal a raya, etc. En los siguientes años estos movimientos fueron subiendo de auge y saliéndose un poco de control y trayendo cada vez a los símbolos más significados e información. Estos movimientos también se dedicaron al estudio de las runas, el Fuzark y sus distintas variantes, hasta concluir con la politización y apropiación nacionalista alemana durante la Segunda Guerra Mundial, llegando a dar muy mala fama a algunos de estos símbolos cuyo significado en origen era bastante inocente. Si sois de los que creéis que tienen un significado mágico, religioso o espiritual, o solo eran manifestaciones artísticas si sois de los escépticos. Con lo cual es una gran pena porque hay algunas, seguro que os aparecerá por la cabeza algún símbolo que tiene muy mala fama y que en realidad solo es una rueda solar. Y es incluso hoy en día un símbolo político con muy mala fama. Pero todo esto es otra historia que podéis encontrar en documentales, por ejemplo de Discovery, y en libros sobre Himmler, Hitler y la cultura germánica y la magia, que no vamos a tratar aquí porque si os interesan estos temas, como he dicho, hay documentales y libros. Bueno, y después de este recorrido histórico, que podría haber sido muchísimo más largo, pero he resumido todo lo que he podido, vamos a hablar sobre la hexapétala en relación a las brujas del cerco. En brujería del cerco, la hexapétala tiene varias interpretaciones. En primer lugar, el Hexephus se relaciona con la diosa germánica Holda o con Perchta, que es otra de sus variantes, que para algunos es Frigga y para otros es Freya, aunque para algunos Frigga y Freya son dos caras de la misma moneda, con lo cual está todo bien relacionado. Todo queda en casa. Bueno, pues Holda o Perchta tenía un pie con forma palmeada, que tiene que ver con que estaba siempre trabajando con la rueca, con ese pie pisaba el pedal de la rueca. Entonces, para algunos, la forma de la hexapétala se ve como la huella que deja Holda al pisar con su pie palmeado. Holda es una diosa muy importante para las brujas del cerco. Os dejaré por aquí arriba algunos vídeos sobre la leyenda y el cuento de Holda. Por aquí arriba os dejaré para que podáis profundizar más si os interesa. En segundo lugar, también de nuevo, la hexapétala representa un axis mundi, como dije anteriormente, representa el árbol del mundo, como símbolo de que podemos cruzar del mundo físico a los otros mundos no materiales, ya que en brujería del cerco se considera que solo son brujas aquellas personas que cruzan al otro lado. Por eso lo de brujería del cerco, porque una bruja, en brujería del cerco una bruja es una persona que tiene un pie a este lado de la cerca y un pie al otro lado de la cerca, entendiendo como cerca el límite que hay entre el mundo físico y los otros mundos no físicos del otro lado. Entonces, cuando una persona viaja al otro lado, pues es una bruja del cerco, aunque bueno, también dependiendo del paradigma puede ser un practicante chamánico u otro tipo de practicante. Otra teoría relacionada con la anterior, en brujería del cerco, es que tú estás en el centro del símbolo de la hexapétala dibujada más estilizadamente como un trazo vertical con una X encima. Tú estás en el centro del símbolo y las 6 rayas que parten del centro son los caminos que puedes tomar o explorar cuando viajas al otro lado. Hay practicantes que solo usan este símbolo de manera simbólica y otros que lo trazan, por ejemplo, para cruzar, y hay pues diversas prácticas relacionadas con el símbolo. Sin embargo,
De nuevo, esto es solo un resumen y esto es otra larga historia y otro melón para abrir. Simplemente quería contaros un poco. Y bueno, para finalizar, ¿qué es lo que representa para mí personalmente la hexapétala, hexafolia, roseta o hexefus? Ya que yo lo uso mucho y que os estoy haciendo este vídeo porque para mí es algo importante. Bueno, para mí es un axis mundi, total y claramente, y representa a todos aquellos que cruzan al otro lado. Además, pienso personalmente que si este símbolo llega a tu vida es por algo y tarde o temprano te convertirás en algún tipo de practicante experto o asiduo en cruzar al otro lado. O sea, yo creo que si este símbolo llega a ti es por algo, no es casualidad. Y si llega a ti y no pasa desapercibido y permanece en tu vida y siempre está ahí, te llama poderosamente la atención y a la larga permanece en tu vida, es por algo, no es casualidad. Sí que pienso que es un símbolo protector, pero para mí ese es un significado secundario, por lo menos en mi práctica o en mi forma de ver lo mágico espiritual. Y obviamente para mí está relacionado con la cultura germánica y lo uso como un vínculo con parte de mis antepasados que eran germánicos, ¿no? Porque soy germánico-española o germano-española y tal, ¿no? Entonces, pues mis antepasados españoles son importantes, pero también mis antepasados germánicos son importantes y para mí este símbolo es un vínculo con ellos, como podría ser cualquier otro, porque hay muchísimos símbolos germánicos, pero en este caso este a mí me llamó poderosamente la atención. Y eso es lo que yo pienso sobre la hexapétala. Bueno, espero que este larguísimo vídeo os haya gustado, os haya servido, os haya, no sé, enseñado algo interesante o por lo menos eso, que os haya resultado interesante y entretenido. Muchísimas gracias por estar aquí en mi Patreon conmigo, ayudándome como mecenas. Y gracias por ver este vídeo y en el futuro, cuando haya pasado un año, si llegáis desde fuera de Patreon también, muchas gracias por ver este vídeo y por seguirme. Y bueno, pues como siempre os digo, nos leemos en la próxima entrada, nos escuchamos en el próximo podcast o nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!